Bueno, entro por una necesidad de encontrar un nicho que no estuviera tan saturado laboralmente aquí en México. Y bueno, yo estudié comunicación y la verdad es que es una carrera que de verdad está muy saturada, tanto en estudiantes como en profesionistas. Entonces, cuando salgo de la carrera, que fue en el 98 más o menos, eh, bueno, empiezo a buscar trabajo y bueno, empiezo a buscar más bien como una pasantía eh, y, o como un trabajo como practicante, como becaria, y encuentro un noticiero, y en este noticiero tiene la inquietud de empezar a hacer transmisión en tiempo real a través de internet. Y eso era muy nuevo, no había quien lo hiciera, así que yo con tal de quedarme con el trabajo, levanté la mano y dije, yo lo hago, claro que sé cómo, claro que no sabía cómo, pero empecé a investigar y me encantó el área. Dije, claro, internet es un nicho en el que yo puedo empezar a crecer y empezar a hacer carrera. Es algo nuevo en México, podemos empezar a investigar. Y a partir de ahí me conecté muchísimo con el tema de tecnología. Justo cuando acabé ahí, las prácticas profesionales, me llamaron de una revista, bueno, fui a hacer examen, más bien, no es que me hayan llamado, fui a hacer examen, me quedé con el trabajo y empecé como reportera de PC Magazine en español, que es una revista 100% tecnológica, y fue ahí como empecé a abordar mucho más seriamente el periodismo tecnológico. Al principio la verdad que eran muy pocos, muy pocos, y bueno, siendo yo una recién egresada y mujer, como que de pronto dudaban si era serio. Pero bueno, eso, como te digo, eso ya fue como en el 2000, y, y bueno, al principio fue muy poco, sobre todo en la industria de la tecnología, al menos acá en México, todos los puestos los ocupaban hombres. Pero poco a poco eso ha ido cambiando. Te digo, eso fue en el 2000, hoy es 2012, y te puedo decir que hoy en la industria del periodismo tecnológico hay muchísimas mujeres, incluso me atrevería a decir que son más que hombres, y eso me da mucha felicidad. Hablando de periodistas enfocadas a la tecnología, hablando de la industria tecnológica, es decir, los que están en las empresas de tecnología, todavía sigue siendo mucho más los hombres, ¿no? Pero bueno, creo que vamos dando paso a paso. Yo pensaría que he disfrutado muchísimo los dos, he aprendido mucho de los dos. Empecé la prensa escrita, con la revista, eso me llevó a la radio, que he disfrutado muchísimo porque siempre quise hacer radio. Eh, Televisión también un poco, que eso me cuesta mucho, pero también he hecho televisión. Y tal vez en donde me he sentido más cómoda por un asunto de audiencia es en los medios digitales, eh, o más bien en los formatos digitales, vamos a llamarle así, a través de los podcasts, los videocasts, las reseñas en video, los clips, los streamings. Me han gustado mucho porque no existe esta presión del costo tan tremendo que sucede en los medios tradicionales, y también del tiempo y del nicho, ¿no? Hay posibilidad de llegar a nichos específicos y eso me ha permitido pues hablar de cosas que en el medio tradicional tal vez no son tan interesantes. Pienso yo en las participaciones de radio que he tenido que hacer colaboraciones que van mucho más a audiencias masivas que a nichos específicos. Entonces, bueno, he aprendido de los dos me han encantado, pero creo que los formatos digitales tienen muchos beneficios. Yo creo que el principal ingrediente es saber muy bien a qué audiencia vamos. Obviamente es el ingrediente de cualquier medio, sea digital o no. Pero hablando de modo específico de los formatos digitales, hay que reconocer una gran oportunidad, y esta gran oportunidad es que podemos llegar a audiencias nicho. En un medio tradicional es muy difícil llegar a una audiencia nicho porque es tan caro el tiempo en tele o en radio, por ejemplo, que sería dificilísimo ir a una audiencia nicho. Estamos buscando siempre llegar a la mayor cantidad de gente posible. Pero en Internet sí podemos llegar a nichos muy específicos y esa es una gran oportunidad. Entonces, si uno decide hacer algo de manera concreta, por ejemplo, para mujeres que estén buscando nuevas aplicaciones tecnológicas, seguramente vamos a encontrar ese nicho y le vamos a poder llegar de manera sencilla si vamos con los contenidos correctos. También creo que encontrar la manera cómo voy a bajar estos contenidos.
cómo los voy a comunicar, a través de qué formatos, con qué tono, con qué personalidad, con qué sensibilidad, también es muy importante. Estoy pensando cuando tomé la dirección editorial de PC Magazine, después de haber sido reportera muchos años y coordinadora y jefa de información, yo decidí tener un estilo pues que va muy naturalmente conmigo. Porque, bueno, es importante decir que después estudié comunicación, estudié creación literaria y me gusta mucho escribir. Entonces dije, bueno, ¿por qué no combinar un poco de sensibilidad y de creación literaria con tecnología? Creo que tienen que ver. Y bueno, lo hice. Hubo chicos, porque casi toda la audiencia de PC Magazine son hombres, empezaron a decir, oye, ¿por qué tan rosa, no? Y hay otros que les encantó. Y además empecé a ver lectoras mujeres uniéndose. Entonces, eso me gustó. Y encontré un nicho al que yo puedo ir de manera natural y de manera muy cómoda. Entonces, eso es importante. ¿Cómo vamos a bajar la información? ¿Con qué estilo? Yo veo que hay muchos chicos que lo hacen muy bien, ¿no? Que son súper nerds y les gusta ser muy técnicos y utilizar palabras raras todo el tiempo y llegan a un nicho maravilloso. Y hay otros que no, que son más divertidos, que les gusta hacer bromas. Entonces, ¿con qué personalidad voy a llegar a mi audiencia? ¿Cómo voy a enganchar a mi audiencia? Creo que eso es lo más importante. La verdad es que no sabría decir exactamente cómo, y mira que también hago estrategias de redes sociales y hay toda una teoría, ¿no? Hay una de mis jefas, que por cierto también es española, me enseñó a hacer un círculo de valor en la conversación, que es maravilloso, en donde te planteas líneas temáticas y las abordas de manera religiosa y todo, pero la manera como yo lo hice, creo que fue más providencial. Yo recuerdo que entré a Twitter cuando se anunció y me pareció una tontería. Y me acuerdo que en ese momento colaboraba para una estación de radio, para W Radio, y yo dije, acaba de salir una nueva red social que se llama Twitter y me parece terrible, yo no sé si alguien la va a usar. Eh, me pareció que no iba a ser interesante que la gente estuviera diciendo qué está haciendo en este momento. Y dije, bueno, pues yo ya me registré, voy a estarla observando, pero yo siento que no va a funcionar. Y de pronto empecé a entender el lenguaje de Twitter, ¿no? Cómo lo hacían algunas marcas, cómo lo hacían algunas personas, algunos medios de comunicación, y me fui enganchando muchísimo. Y después descubrí que los tuiteros más exitosos eran aquellos que hablaban de cosas específicas, que se especializaban en una conversación. Y entonces dije, bueno, pues yo voy a hablar de lo mío, que es la tecnología, y voy a tratar de especializarme en eso para pues, que la gente entienda de qué va mi conversación. Y fue así como que ganando seguidores. También hubo un tiempo en que Twitter recomendaba a ciertos tuiteros, no por cómo lo hacían o por su persona o por su nombre, sino por los temas que abordaban. Y me pusieron a mí como uno de los recomendados en tecnología, y bueno, yo creo que eso sin duda fue lo que ayudó muchísimo a que la gente empezara a ubicarme, más por el tema. Y pues esa sería mi recomendación. Escojan un tema que ustedes les apasione. Tal vez no saben mucho de ello, porque yo tampoco sé mucho de tecnología, por eso soy periodista, soy constante investigadora. Pero si les apasiona, naturalmente van a hablar de ese tema y la gente les va a empezar a reconocer por ese tema en particular. Y bueno, creo que eso es lo más importante, que hables de lo que te gusta. Bueno, creo que la principal fortaleza es la facilidad con la que se hace un podcast. Yo podría decirte que muchos de los podcasts los hago en mi iPhone y eso después se lo mando a un chico que los produce y los produce de manera maravillosa. En radio, que también lo he hecho, se necesita mucha más producción, se necesita estar delante del micrófono, vencer los nervios, en fin, un montón de cosas. Bueno, la facilidad de poder hacerlo desde un formato digital es impresionante. Sin embargo, creo que poco a poco hemos descubierto cuál es el lenguaje que deberían tener los podcasts por estar en un canal que es abierto para todo el mundo, que no respeta zonas horarias, eh, que no hay
no hay fronteras. Entonces, ¿cuál es el formato que debería tener un contenido en Internet? Eh, es sencillo, pero también hay que encontrar como el lenguaje. Entonces, creo que una de las cosas que he descubierto es, bueno, a mí me gusta mucho hacer guión, yo escribo mis propios guiones y a lo mejor eso se parece mucho a la radio tradicional, pero la manera en cómo entras, cómo saludas, cómo te refieres a las cosas, incluso cómo pronuncias ciertas cosas, porque sabes que estoy escuchando gente en Argentina, gente en España, por ejemplo, hace rato me decían, ponte los cascos, y para mí un casco es un sombrero, ¿no? Como un casco, ¿no? Pero bueno, entiendo que son audífonos, pero bueno, medio lo intuye, entonces encontrar un español neutro, eso es una maravilla. Y yo creo que los que hacemos podcast, poco a poco lo hemos ido descubriendo y algunas cosas se han uniformado. Por ejemplo, los que hacemos podcast decimos, esta es la entrega número 34 del podcast de Nadia Molina, bienvenidos. Y ya. Y en la red tradicional se dice, hola, buenos días, hoy es 5 de agosto del año 2000, estamos en la zona norte de la Ciudad de México y son las 5:45 de la tarde. O sea, eso únicamente sirve para México. Entonces hay que encontrar un lenguaje que integre a todos y eso es una maravilla, es muy divertido. Curiosidad, primero, no me puede faltar curiosidad. Creo que, no sé, eso va para todos. Recuerdo que cuando entré a la revista, mi jefe me dio un decálogo de lo que debe ser un editor o un generador de contenidos. No importa si es digital o es de un medio tradicional. ¿Cuál es el decálogo? Y una de las cosas que recuerdo es, debe ser muy honesto, ¿no? No puedes pretender ser o no puedes firmarte como algo que no eres. Por ejemplo, cuando a mí me firman como experta, siempre pido que no me firmen como experta, que me firmen como periodista, como analista, como curiosa, lo que sea, pero no como experta, porque yo no soy técnica, no estudié ingeniería en sistemas. Ser muy honesta y hablar desde la honestidad. Y eso la gente lo nota, la gente que participa en los contenidos que haces, nota de verdad cada segundo y cada cosa de lo que dices y eres blanco de todas las críticas. Entonces aceptar también que tienes que aceptar la crítica porque vas a vivir con ella todo el tiempo. Eso es importante. Habla de lo que más te apasione, si es videojuegos, lo que sea. Eso creo que es lo que no te puede faltar, la pasión y la admiración por el tema del que vas a hablar. Creo que eso es lo más relevante. Ya.